si se vuelve a la globalidad, volvemos a la Edad Media. Es decir, todo lo que les huela a ustedes a globalismo es volver a la Edad Media. La Inquisición actual es muchísimo peor, es más despiadada, es más oscura, es más como de nobleza negra, ¿no? Como de estar más civilina. El sistema sabe que tiene el perfecto siervo de la gleba de por vida. Y el siervo de la gleba se espera que trabaje, no de guerra, consuma los productos que le queramos vender, sea obediente y no levante la cabeza, y sobre todo, si se escapa lo más mínimo, el sistema tiene forma de corregirlo y convertirlo en elemento ejemplarizante en la plaza pública. Totalmente. Otro paralelismo brutal son los nuevos bárbaros, ¿no? Esa gente que llama a las puertas. En la época, en el siglo V, los que llamaban a las puertas eran los germanos. ¿Quiénes llaman a las puertas ahora? La emigración. Tienes dos formas de gestionarlo, bien o mal. Y desde tu posición de extraordinaria seguridad, de dominio económico, de control mental y también de jugar con las mentes, porque ya han dado el paso siguiente, que es jugar con las mentes. Hasta ahora han jugado con la supervivencia, han jugado con la estabilidad de los países, pero ahora ya son como niños que se aburren, ¿no? Entonces, el dominio de las mentes es lo que te garantiza que el siervo, que todavía tenía un pequeño tanto por ciento de libertad, ahora va a dar el paso a él venir y decirte, por favor, esclavízame. ¿Qué se replica desde que el mundo es mundo? Cuando tú llegas a un punto donde tu economía está haciendo así, y hay un gigante que te mira enfrente haciendo así, diciendo, tengo casi toda tu deuda, en ese momento tú tragas saliva y dices, puf, necesito una guerra. ¿Por qué? Porque la guerra conlleva también una reactivación de la economía. A toda esta gente que tan alegremente llama a la guerra, yo les pediría, por favor, que se ofrecieran voluntarios en el centro de reclutamiento para ir a primera línea de combate. Y que, como en la época medieval, dieran ejemplo como nuestros reyes y nuestros condes, y cuando quisieran jugar con la vida de los demás, fueran ellos los que encabezaran los ataques, los asaltos, y estuvieran en esa primera línea donde te juegas la vida. Pero, ¿sabes una cosa? Esto es una bomba de relojería. Y las élites también son conscientes de que, por decirlo de alguna manera, su tiempo se acaba. Y esto es el mensaje más maravilloso de todos. Su tiempo se acaba. ¿Por qué? Porque la historia es cíclica. Bienvenidos al canal del Coronel, queridos amigos. Hoy tenemos un programa especialísimo porque tenemos una persona más que especial, que ya la conocéis de otras veces, que hasta ahora la habíamos hecho todos los programas con ella online, y esta es la primera vez que lo hacemos en presencial. Y lo hacemos en presencial en un sitio absolutamente emblemático, que es, nos ha acogido con todo el afecto, el restaurante Bodega Regia en León. Pero es que lo que tenemos detrás es el paño de la antigua muralla romana de León. Concretamente estamos dentro de un cubo de esa muralla romana, porque vamos a hablar de historia, y para eso vamos a hablar, ya lo sabéis, con una historiadora absolutamente fantástica, de prestigio internacional, que ya sabéis que queremos que sea ministra de Cultura, porque es que la necesitamos, es que necesitamos una persona competente como ella para que nos lleve la cultura de verdad en España. Así que ya sabéis que cuando haya nuevo gobierno, cuando sea y del color que sea, vamos a hacer campaña a favor de ella para que sea ministra de Cultura. Así que ya sabéis de quién estamos hablando. Estamos hablando de nuestra querida amiga Margarita Torres. Que Margarita Torres, fijaros bien, en este programa tan especial nos va a hacer una traslación de lo que fue la Edad Media, y es que a lo mejor estamos en una nueva Edad Media, estamos volviendo a la Edad Media, estamos volviendo, por ejemplo, en estas ciudades que nos quieren imponer de 15 minutos a los guetos que había entonces en la Edad Media, estamos otra vez con señores feudales que esclavizan a su pueblo, a los vasallos, poco menos que nos quiera a lo mejor hasta volver a imponer hasta el derecho de pernada, porque ya no sabemos lo que nos puede pasar. Pues de todo esto nos va a hablar, como os digo, una persona absolutamente extraordinaria, que ya la conocéis de otros programas de historia que han tenido tantísimo éxito, hablando de historia, ¿verdad? Que qué lo iba a pensar, pero claro, es que ella lo hace de esta manera, que es que nos llega a todos y además nos llega hasta el corazón. Pues Margarita, bienvenida una vez más al canal del Coronel. Qué placer siempre tenerte aquí, y más en persona, porque si online ya eres magnífica, ya en la distancia corta es que eres absolutamente extraordinaria. Margarita, bienvenida. Muchas gracias, Pedro, el placer es mío. Además es que estamos en un ambiente, lo has escogido maravilloso, y gracias a Marcos por permitirnos estar aquí, porque es que estamos tocando 2000 años aquí, así mire, con las dos manos, y encima estar con Pedro Baños, que bueno, pues yo creo que es esas personas
que hacen bueno esos 2000 años de historia de leoneses valientes y que tú ahora mismo pues eres un poco el adalid que está rompiendo muchas cosas que nos hacen tener confianza, Pedro, y es fundamental. Decías que estamos volviendo a la Edad Media. Es que es verdad. Yo esto recuerdo hace, fíjate, muchísimos años que algunos medievalistas, es decir, de mi propia profesión, comentábamos, jolín, cómo se están repitiendo algunos patrones, ¿no? Pues como, se acordarán todos los que nos están viendo, hace unos años ser mileurista era como horrible, Dios mío, mi hijo, qué horror, es mileurista. Mileurista, eso no es una fucking vida. Ahora mi hijo es 600eurista y ahora hay tantos trabajos que hasta tienes que hacerlos gratis como becario durante muchos años para que acabes teniendo una oportunidad, que si eso mismo ustedes ahora lo trasladan a la época medieval, pues tenemos a gente que serían los libertos, gente que serían los siervos de la gleba y gente que serían los esclavos. Es decir, estamos replicando, salvando modelos, muchas cosas. Pero fíjate, no solo eso. Si nos vamos a la desinformación, si nos vamos a las nuevas corporaciones que son los nuevos señores feudales, si nos vamos a las alianzas supranacionales, como puede ser la Unión Europea, la OTAN, el Pacto de Varsovia que pasó mejor vida, no sé, los BRICS, por ejemplo, estamos replicando exactamente lo mismo que había antes con las antiguas alianzas señoriales. Pero es que si nos vamos a problemas como el terrorismo, estamos también sacando a esos vasallos que nos interesaba utilizar frente a otros señores feudales y que pasaban a ser como los malos caballeros, ¿no? Que eran utilizados. Pero es que podemos irnos a los que denunciamos esta situación, que seríamos como ese Idacio de Chávez que en el siglo V decía, que vienen los bárbaros, por favor, haced algo, que se va a caer el Imperio Romano, ¿no? Y por mucho que hiciera Idacio de Chávez o que llamara la atención, al final te das cuenta que todos los sistemas son gigantes que acaban cayendo. Y estamos replicando todo eso, hasta los caudillos, fíjate, que es un sistema que estamos volviendo a ver, el modelo del caudillaje, pero hasta el modelo del encastelamento, que llamamos nosotros, que somos un poco pedantes, esto hay que decirlo, que es la falta de seguridad, sin más, no se compliquen, pero nos gustan los palabras raros, que es el problema ante la inseguridad, lo estamos también replicando ahora. Es decir, tenemos todo lo que en el siglo V configura la Edad Media y ahora mismo en el siglo XXI, líbrenos Señor de vivir tiempos interesantes, estamos viviendo punto por punto todo en la versión 2.0 más inteligencia artificial. Sí. Pero es lo que estamos viviendo, Pedro, o sea que tenemos para elegir donde quieras para empezar. Pues por donde tú quieras, porque es verdad que entonces había un vasallaje, hoy no tenemos un vasallaje económico, nos subyugan a través de la economía, de todas esta vorágine del materialismo en el que también nos han metido, pero que es una manera de tenernos atado con tantas deudas, con tantas fórmulas, que al final, ¿quién domina todo eso? Evidentemente unas élites, que son estos antiguos señores feudales. Totalmente, Pedro. La pirámide feudal que se enseña en las escuelas, ¿no? Tiene encima al rey o al emperador, después tienes a los grandes duques, condes, marqueses, luego a esa burguesía, clase media, luego por debajo, y al final acaba en la inmensa base que somos todos nosotros. La plebe. ¿no? La plebe, sí. Bienvenidos, todos nosotros somos plebeyos y nos estamos dando cuenta de ello. Pero fíjate que es curioso porque la forma de atar siempre fue la economía. Y la economía del modo de producción feudal, en el fondo trasladado al siglo XXI, sigue siendo el mismo modo de producción. Interesa mucho algo que una persona a la que tú y yo queremos mucho, que es Pedro Lechuga, advertía, ¿no? Que es cómo interesa tener sociedades que no sean cultas, que no estén preparadas, que no piensen. Yo estoy en la enseñanza y en la enseñanza he visto cómo realmente los distintos cambios educativos han hecho muchísimo daño. Y sobre todo han ido creando mucha frustración en las generaciones y generaciones que salen. ¿Por qué? Porque se supone que tú estudias. Vamos a coger el perfil del perfecto candidato a buen ciudadano, como estuviéramos en Roma, que ya sé que a ti te encanta el mundo romano. Estudia, 18 años, empieza una carrera, 22, 23 años, termina la carrera. ¡Ay, no eres nadie! Tienes que hacer un máster. Venga, 2 años más si tu padre te lo puede permitir, o tu madre, o tú mismo trabajando. Tienes 24 o 25. Ahora empieza a trabajar, pero ¡ay! Tus trabajos no son los adecuados para ese nivel. Entonces, con 25 años tú arrancas la vida con frustración. ¿Por qué? Porque salvo que seas, por desgracia, hijo de, sobrino de, primo de, o marido o mujer de, tienes muy complicado, excepto que seas el número 1, entrar en el sistema.
Es cierto. Si eres el número 1, ya te acostumbras a luchar contra los elementos, es decir, eres el William Wallace de la Escocia medieval. Pero si eres primo de, sobrino de, estás replicando el sistema clientelar. El sistema clientelar hace que tú tengas toda una serie de personas de las que puedes tirar para puestos específicos y que te deben lealtad y vasallaje, ¿vale? Y que tú con la economía vas a controlar. Pero es que la forma de entrar en el sistema del 99% de los restantes señores que han acabado una carrera o un máster es coger el trabajo que les salga. Ya. El trabajo que les salga quiere decir que entras en una dinámica. Dinámica, y hablamos de gente con estudios superiores y con máster. Con lo cual, la gente que no tiene esa suerte o que no se arriesga, ¿no?, a trabajar para pagarse una carrera, están en peor situación. Es decir, vamos a la élite del sistema. ¿Qué pasa con esa gente? Comienzas con un trabajo que normalmente está bastante mal pagado o arrancas como becario no pagado. A mí me hace gracia ofertas laborales que me traen los chicos y me dicen, mira Margarita, bueno, mira Marga, fíjate, es que me dicen, vente y páganos porque te cojamos como becario. Digo, esto es el colmo de los colmos, o sea, señor feudal, mi señor conde, por favor, me vengo a ofrecer mi libertad a usted para que abuse de mí todo lo que quiera. Y si ve que soy bueno y me dejo abusar mucho, dentro de 2 años me permita ser su siervo permanente durante los próximos 15 años de mi vida. O sea, ¿en qué cabeza cabe esto? Bueno, pues se pasa por esa horca caudina. Pero es que después tienes que, a medida que vas subiendo de esos 400 euros, 600 euros, ¡wow!, llegaré a ser 1000 eurista, Dios mío, tienes que vivir en algún sitio. Tienes que comer algo de comida. Tienes que plantearte una necesidad básica como el vestir. Tienes que darte cuenta de hasta qué punto van subiendo los precios para empobrecerte. Es decir, replicas el modelo medieval. Y al hacer esto, ¿qué consigues? Que la gente dependa tanto del trabajo que le estás dando, normalmente bastante mal pagado, que al final se autoesclavice de tal forma que no se mueva de ese puesto. Si rompes con el sistema, wow, nos volvemos locos, nos vamos del señorío feudal y intentas buscar otra solución, entonces te coges nuevas necesidades y ya planteas, por ejemplo, tener una familia. Pero claro, para poder pagar el gasto de tener unos hijos, resulta que igual te tienes que buscar que tu mujer o tu marido o tu pareja tenga un sueldo como mínimo parecido al tuyo. Claro, si te metes en eso, ya coges el coche. Si coges el coche ya tienes unas mini vacaciones. Y el sistema nos va poniendo como pildoritas, ¿no?, para tenernos cada vez más enganchados. ¿Por qué? Porque en el momento en que tienes todas esas deudas que cada día 1 al 5 de mes te vienen con la nómina, el sistema sabe que tiene el perfecto siervo de la gleba de por vida. Y el siervo de la gleba se espera que trabaje, no de guerra, consuma los productos que le queramos vender, sea obediente y no levante la cabeza y, sobre todo, si se escapa lo más mínimo, el sistema tiene forma de corregirlo y convertirlo en elemento ejemplarizante en la plaza pública. Totalmente. Pero fíjate, has hablado de la Edad Media, yo creo que estamos peor. Estamos peor, porque en la Edad Media se pagaba el diezmo. Sí. Incluso, fíjate, si vamos ya incluso a la época del descubrimiento de América, allí se pagaba una quinta parte, el quinto real, ¿verdad? Pero si ahora estamos pagando una bestialidad, si pagamos muchísimo más, si todavía somos mucho más esclavos y más vasallos que en la Edad Media, Margarita. Absolutamente, y encima todavía a finales de la Edad Media, mira, esto se lo explicaba yo ayer a mis alumnos, les digo, bueno, 1492 termina la conquista del Reino de Granada, arranca todo lo que es el contacto con el Atlántico y el mundo americano, ¿no?, que son nuestros hermanos de nuestro Mare Nostrum, que es el Atlántico. Bueno, a partir de ahí tú tienes una tierra de promisión, por decirlo de alguna manera. Tú partes de una situación mala. Hay muchísimas descripciones, fíjate, de gente que es tan pobre, de gente de nuestra tierra, de León, que dice, es que no tengo ni una par de botas. Y van descalzos. Y van descalzos, se meten en un viaje que, bueno, era un riesgo para la vida realmente. Llegan allí, arrancan desde cero y consiguen tener una posición. Es decir, meritocracia pura. Tanto vales, tanto llegas. Hombre, siempre había unas limitaciones, pero tenías esa posibilidad. Y evidentemente tenías que pagar unos tributos que estaban bien asentados y funcionaban más o menos con cierta limpieza, con cierta. Corrupción, ya sabes que hemos tenido en este país, sí, para regalar, por desgracia. Hemos hablado de ello. Pero más o menos, bueno, podíamos jugar a que más o menos funciona. ¿Qué ocurre ahora? Ahora ocurre que naces y mueres en el mismo entorno. En el mejor de los casos emigras. Qué triste es esto, Pedro, ¿verdad? Tener que marcharte a las provincias o tener que marcharte al limes, ¿no?
Es que si quiero prosperar, vete al IMES. ¿Por qué? Porque es lo más peligroso. Y ahí, a lo que sea. Pero es que además pagamos muchísimos más impuestos, estamos muchísimos más cogidos y hemos aceptado lo peor de todo, porque en la Edad Media a ti te ponían una cosa aquí o una cosa aquí, que eran unos grilletes, y tú cada que te rascabas porque el hierro picaba, sabías que eras un siervo. O te marcaban, ¿no? Sabías que eras esclavo, maldita sea, tengo una marca, ojalá me la pueda quitar. Y hacías lo posible por quitártela, sobre todo mentalmente. Pero es que ahora las cadenas nos las hemos autoimpuesto mentales. Y en el momento en que tú aceptas tu limitación, la das por buena. Es que, ¿qué se puede hacer? Mira, recuerdo una conversación en una sala de espera de un médico. Una señora, muy mayor, me comentaba, dice, hija, pero si es que no podemos hacer nada por cambiarlo. Y entonces tú ya sabes que nosotros los de León, como los reyes medievales, nos sale por aquí la vena y dices, no, y esto lo tengo que cambiar, ¿no? No puede haber tanta injusticia. Pero te das cuenta que años y años de desinformación, de manipulación, que te voy a contar a ti que eres experto en estas cosas y has publicado un libro maravilloso sobre ello, han ido creando esa sensación de inseguridad donde la propia persona asume que su posición no es la del igual, que tanta sangre nos costó conseguir, Dios mío, llegar hasta ahí, ¿no? A que todos los humanos somos iguales. Me encanta la Declaración de Independencia norteamericana, o sea, es fantástico. Todos nacimos iguales, todos somos iguales. Eso es lo básico, eso es el punto cero de arranque de todo. Y sin embargo ya nos hemos autolimitado. Me decía esta señora que ejemplifica mucho una generación también, ¿no? Que es la generación que nos sacó de la posguerra, de nuestros abuelos, que construyó este país, que nos llevó al 75-78 y que, caramba, nos ha dado las bases en las que estamos sentados. Es decir, la gente que nos sacó adelante. Y se han rendido, se han rendido. Esto para mí fue un bofetón brutal. Digo, caramba, que esta señora me esté asumiendo que no puede hacer nada, que hay que aceptar que los expertos, qué palabra más horrible, ¿eh? Ya antes cuando me decían, es que Margarita es experta en nobleza medieval, yo decía, guau, se reconoce. O Pedro Baños, nuestro coronel, que es experto en tal, y estoy segura que tú también sacabas pecho, yo ya te dicen la palabra experto y dices, espera, me voy a colocar debajo de la mesa, que me están confundiendo, ¿no? Voy a mirar para otro lado. Claro, lazos económicos que nos encadenan, lazos ideológicos y sobre todo la edad media mental. Hemos aceptado ser siervos. ¿Y qué lees? Lo que te indican que leas. ¿Qué haces? Lo que tu señor feudal te pide que hagas. Aceptar, tú lo dices en la presentación, que una ciudad tenga 15 minutos. Perdonen, ni el gueto de Varsovia con los nazis. O sea, es intolerable donde estamos. Claro, estamos en un momento también que la Edad Media tuvo distintas formas de salir. Quiero decir, tienes una Edad Media bizantina, tienes una Edad Media islámica, tienes una Edad Media hispana, tienes una Edad Media vikinga, tienes muchas Edad Medias, ¿no? Y sobre todo tienes una lección, y es, sabiendo que estamos replicando, intentemos escaquearnos. Todavía estamos a tiempo y todavía hay esperanza. Porque me niego, Pedro, a una... Tú sabes que alguna vez hemos hablado que hay un personaje que sale de mi mismo campo, es medievalista, trabaja temas que yo también trabajo, que es Yuval Harari, y hay declaraciones de él que me parecen intolerables porque no solamente el tono que utiliza, no solamente la superioridad con la que habla, sino porque hace falta mucha humildad. Para ser académico hace falta mucha humildad y sobra mucha soberbia, ¿no? Pero además está siendo un poco el palmero de ese sistema que no podemos consentir que acabe por implantarse. Porque si no, vamos a aceptar que el 95 o el 98% de nosotros seamos siervos de la gleba durante 1000 años. Que son precisamente los que nos dicen que tenemos que ir hacia el decrecimiento, que tenemos que ir andando en bicicleta, que no cojamos aviones, que no comamos carne, pero ellos iban a seguir yendo en sus jets privados, van a seguir yendo en coches que consumen un montón con un montón de escoltas. Es decir, una vez más, son los señores feudales, pero cada vez más feudales, y somos una plebe que además lo peor es que estamos aceptando con una pasividad que probablemente no hubiera en aquella Edad Media por parte de esa plebe, los abusos claramente del poder, y que además no olvidemos que tampoco les vamos a elegir democráticamente, porque el globalismo lo que pretende es una élite que, como pasaba con los señores feudales, no elijamos la plebe. Esto es terrible, de verdad. Es que yo creo que no has podido poner mejor ejemplo de cómo se está trasladando, pero abundando en ello, precisamente esta Edad Media. Porque ahora lo enlazo con otra cosa, entonces había analfabetos.
Prácticamente solamente tenía la cultura pues, parte de la nobleza y luego el clero. Pero es que ahora hay mucho analfabeto funcional. Sabremos leer y escribir, pero realmente también somos en cierto modo analfabetos, ¿no es así? Totalmente, totalmente. Además, estamos encantados de ser analfabetos, pan y circo. De verdad, pan y circo. O sea, a mí no me vengáis con historias, no quiero pensar. Cuando sea el partido de X, ahí estoy yo comiendo mis palomitas, mi hamburguesa o mi bebida. ¿Para qué vamos a hablar más? Si esto está estupendo. Hemos aceptado un sometimiento que no es ni medio normal. Mira, el término Nueva Edad Media lo acuña Umberto Eco. Estamos en 1972. Es el autor del Nombre de la Rosa, un libro delicioso, pero además es un académico con una mente brillantísima. Y este hombre dice, 1972, crisis americana, y él empieza diciendo, bueno, yo estoy viendo, y luego lo hace Kennedy y otros especialistas, que la Pax Romana del Imperio, que es un poco el final del Imperio y el comienzo de la Edad Media, que es la Pax Americana, en los años 70 empieza a flaquear. ¿Qué está pasando?, se pregunta Umberto Eco, ¿no? Porque él hace el paralelismo Roma-Estados Unidos, por entendernos. Y dice, el sistema occidental y se tambalea. Umberto Eco añade, a ver si vamos a estar volviendo a la Edad Media, año 72. Porque yo estoy viendo una serie de cosas que no me gustan nada. El sometimiento de la gente a unas líneas directrices que le marcan el camino correcto, políticamente hablando, a seguir, ¿no? Y los humanos, dice Umberto Eco, estamos muy acostumbrados a funcionar en rebaño. Lo difícil es esta imagen, ¿no?, de todas las ovejas y de repente la ovejita negra, ¿no?, diciendo socorro, perdón por opinar distinto. Nos encanta ese rebaño. Entonces, si tú coges uno por uno a las personas y hablas con ellas, se dan cuenta muchas veces de las cosas o no quieren. En el año 1972, digamos que la mayoría, cuando hablabas con ella, se daban cuenta. Si nos vamos al 77, por ejemplo, y cogemos los trabajos de Bull, que es de la London Society of Economics, este hombre dice, no es que se replique la Edad Media porque estemos aceptando que hay un imperio que se tambalea, es que además los ciudadanos estamos asumiendo la dependencia económica. Vamos un poco más allá y de repente tienes a un ruso expatriado que se llamaba Berdiayer, que dice, es que además sumen otro factor, de unos imperios teístas, como puede ser por ejemplo lo que es el mundo cristiano, el mundo musulmán también, ¿no?, donde había unos supuestos principios paralelos que frenaban a las oligarquías. Ahora tenemos una cancha totalmente abierta, donde solamente sabemos que se puede jugar, que hay un balón, pero no sabemos cómo es el balón, cuáles son las reglas, cuántos jugadores, si se admite la violencia física o qué. Entonces la gente busca agarrarse a principios morales, éticos, religiosos, y este ruso dice, y yo creo que van a tender hacia lo que en la Edad Media fue la pérdida de esos anclajes, ¿no?, mentales. Va a volver pues, la pasión por el mundo esotérico, va a volver una nueva espiritualidad, la gente se va a preguntar y vamos a ver cómo surgen, vamos a llamarle movimientos heréticos, porque en el fondo después de eso le vamos a dar la vuelta a la tortilla y la gente, si todo es normal, fíjate, dice él, volverá a una especie de globalismo que normalizará y a partir de ahí empezamos desde cero. Bueno, hay muchos especialistas que desde los años 70 se han ido dando cuenta de pequeñas cosas. Ahora llegamos fíjate, a la inteligencia artificial, al mundo mejor comunicado, los transportes más rápidos, la posibilidad de tener cada vez menos tiempo. Porque claro, dices, vale, tengo todo encima de la mesa, de acuerdo, puedo viajar de mil maneras, tú lo decías. Yo recuerdo en la pandemia todo el mundo comentaba, claro, es que ahora en un plis plas te pones en Australia, puedes traer el bicho, puedes hacer no sé qué. Es maravilloso viajar a las antípodas. Pero si no puedes pagarte el viaje a las antípodas, a lo mejor puedes pagarte el viaje a Burgos, o te puedes ir a los Pirineos, o te puedes ir a Francia. Y lo más fundamental es compartir. Por lo tanto, si tú compartes, sigues conociendo lo que se hace y sigues viendo esos patrones que los especialistas alertaban. Pero si de repente a ti te cierran el viajar, te cierran el acceso a esas otras opiniones. Yo antes comentaba con un amigo, digo, mira, yo el primer episodio de la pandemia lo viví en Italia. De hecho, el bicho me lo traje desde Italia, me quedé en casa, fui buena ciudadana. Pero yo veía cosas que luego me contaron en España que no coincidían con las cosas que yo vi en Italia. Un poco lo que nuestro querido Pedro Lechuga advierte, ¿no?, del rigor informativo. Cuando lo vives en directo te choca, pero si me hubiera quedado en España no lo hubiera visto. Por lo tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Que la gente no piense.
Antes había analfabetos, ahora somos analfabetos funcionales, porque cuanto menos pienses, mejor. ¿Cuál es lo más peligroso para este sistema que tiende al feudalismo? Porque el feudalismo es un chollo. Vamos, o sea, yo nazco emperatriz o emperador tú, y vamos, vivimos como reyes, nunca mejor dicho, ¿no? Y hacemos lo que nos da la gana porque tenemos derecho de vida y muerte, ¿no? Es decir, el mundo nos pertenece, que es a lo que tiende la élite, por desgracia, a considerar que el mundo les pertenece. Pero, ¿qué pasa? Que si tú el acceso a la información lo tienes limitado, no porque no tengas 5.000 medios a tu disposición, sino porque como a los toros te han ido encauzando, al final cuando sales a la plaza lo único que ves es lo que tienes delante, como los caballos con las orejeras. Hay más mundo, pero te han quitado esto. Todo está limitado a esto. Y sobre todo, muy importante, no tienes tiempo, Pedro. El mundo está hecho, yo lo veo por los chicos jóvenes, para desde las 7 de la mañana, corriendo vamos a prepararnos, nos vamos a clase o a la universidad o al trabajo a las 8, salimos a las 3, tengo que hacer la compra, tengo que hacer no sé qué, tengo deberes, debo de prepararme clases extraescolares, y desde que son niños el sistema de Bismarck funciona. Es decir, vas creando, Bismarck, que era un genio de estas cosas, decía que había que educar a la gente desde pequeño para aceptar que iban a ser obreros. Entonces, ¿cómo aceptas que un niño ser obrero cuando un niño es creatividad en estado puro y libertad en estado puro? Obligándole a que se acostumbre a estar sentado, respete al maestro, acepte que es uno entre la masa, destaque lo justito, replique lo que se le manda, lo entregue como conviene y se vuelva pensando, Dios mío, como tengo un 0, mi padre me cruje. Es decir, el sometimiento. Entonces tú vas educando desde pequeños. ¿Por qué? Porque la vuelta a la Edad Media arranca como reacción casi después de Napoleón Bonaparte. Entonces no es algo que las élites hayan diseñado en los últimos 5 minutos, o en los años 70, cuando se da cuenta Humberto Eco, ¿no? Y estos grandes, o Kennedy, o tantos otros, sino que es algo que lleva casi 200 años generándose. El Estado-nación se desintegra, el gobierno absolutista se desintegra, pero las élites, que yo invito a que todos los que nos ven hagan genealogías a la manera nobiliaria y vean con quién está emparentado cada cual y se sorprenderán, se dan cuenta que generación a generación, y si son hombres criados de nada, ya se casarán con quien aporte la sangre antigua para seguir otra generación más, pues te das cuenta que la élite lleva muchos siglos manteniéndose a sí misma. Y el golpe que le supone ese cambio de paradigma de finales del 18 y primeros del 19 implica que vuelvan otra vez a intentar reordenar las cosas. Claro, cuando tú todo esto lo pones encima de una mesa y tienes tiempo para poderlo ver, te das cuenta que es como el 2 más 2. De hecho, en muchos países sigue mandando una veintena de familias desde hace siglos. Absolutamente. Desde hace siglos. Fíjate, en aquel momento el pueblo, la plebe una vez más, estaba mal informado, sí. No había información, no sabía lo que de verdad hacían los señores, ¿no? Los que mandaban, los señores feudales. Pero hoy en día, ¿estamos mejor informados, Margarita? No, porque mira, antes la información te venía de la siguiente manera. Punto 1, visual. ¿Qué es lo que veías? Las esculturas en las iglesias, el mensaje en la arquitectura, o como nuestros queridos romanos, las pintadas, ¿no? Que eran unos gamberros, ¿no? Elecciones, vota a fulano, no votes a fulano, que es un... Eso no es muy conocido. Claro. Que también se empleaba para propaganda y para desinformación y para, digamos, demonizar al adversario político. Y era maravilloso, tú lo sabes, porque hay algunas que son divinas, ¿no? Sí. Porque luego tienen sobre la pintada una contrapintada, luego el comentario, el dibujito, es decir, no hemos inventado nada nuevo, pero ellos lo utilizaban mejor, con más gracia y más salero, ¿no? Entonces, tú partes de una información que te entra visual. Pero ¿cuál es el segundo cauce de información? El auditivo. Es decir, lo que escucho. ¿Y lo que escucho qué es? Lo que escucho es lo que me contaba el sermón, no sé, el ulema de turno o el sacerdote cristiano de turno. Porque cuando me comenta cosas, yo lo que él me dice, como tiene un principio de autoridad, lo voy a dar por bueno. Tercera fuente de información. Lo que me dicen los que vienen a traerme noticias del poder. Lo que se llamaba antiguamente aquí el vocero, que curiosamente es un término que pasó a América, tú lo sabes, y que bueno, tiene mucha connotación jurídica en este caso, ¿no? Vale, llegaba el representante del poder, abría su pergamino y te decía, por orden de fulano, a partir de ahora estos son los impuestos, se prohíbe cazar en el bosque, el que caza en el bosque se le corta la mano, si pillamos a fulano en las tierras del señor será ejecutado él y su familia. ¿Ha quedado claro? Y todo, sí, fuente de información.
La tercera fuente de información era algo que es muy común en esas sociedades en transición a la Edad Media y en la Edad Media. Acabas tu jornada laboral y la gente tenía mucho más tiempo que nosotros, Pedro, muchísimo más tiempo. No solo los griegos o los romanos. Tú acabado te ibas y te ponías en tu casa bastante humilde, hablabas con tu familia, llegaba el vecino. Oye, mira, ¿qué tal? ¿Te has enterado? ¿Qué te parece? Pues fatal, por esto, por esto. Mira, la película esta de Braveheart, por ejemplo, a mí me gusta mucho, porque salvando las distancias, cuando William Wallace habla con los demás nobles escoceses, se replica este modelo, ¿no? Pues fíjate, han atacado tal aldea y han hecho esto. Serán. Y además es que no podemos tolerarlo. Y entonces el boca a boca que corre. Esa es la tercera fuente de información. Problema, en el momento en que el boca a boca funciona, lo que sea en las redes sociales actuales, tú tienes que entrar al boca a boca. ¿Cómo entras al boca a boca? Pues creando la desinformación. ¿Cómo entrabas al boca a boca en la Edad Media? Pues metiendo al elemento perturbador que automáticamente decía mi señor, con los teléfonos medievales de la época que era simplemente escribir o presentarte allí, ¿no? Mi señor, han dicho en la reunión que han tenido después de trabajar esto. ¿Y dónde van a ir? Pues a tal sitio, mandad unas tropas. Y se solucionaba. Hoy en día, ¿qué hacen? Tenemos un canal estupendo que es un aire de libertad maravilloso. Pues habrá que ver qué es lo que dice. Vamos a ir viendo, pues ponle un comentario que se vea tal, los haters. O vamos a ver cómo contraprogramamos, o vamos a ver, es decir, replicamos el mismo modelo. Diferencia, antes la gente, como te digo, tenía mucho más tiempo para pensar. Ahora llegas tan agotado, tan envenenado a todos los niveles a tu casa, que casi con... No piensas. Haces así, pones la tele... No tomamos momentos de reflexión. No. Queridos amigos, qué súper interesante lo que os está contando Margarita. En la Edad Media había muchos bufones de la corte. ¿Hay más bufones todavía ahora? Bueno, las redes ¿Muchos sociales están adoradores llenas. de los gobiernos, de los grandes señores? Absolutamente. Esto es despiadado. Antes hablabas de las familias que se replican y es verdad, ¿no? A todos los niveles, desde esas grandes corporaciones, que son los nuevos grandes vasallos de ese gran señor feudal, y luego de ahí para abajo todo. Los primeros, pues mira, muchos políticos, seamos sinceros. Porque además casi el señor feudal es como Nerón comiéndose unas uvas, ¿no? Danza un poco, acuérdate lo que te he dicho que hagas, sí mi señor, y traslada, ¿no? Y luego tienes el pequeño bufón, que es el trepillas, que siempre ha habido en toda sociedad, que dice, uy, yo quiero ser como este, ¿y cómo hago? Y puedes empezar por una carrera política, puedes empezar por ser el periodista oportuno que haga ese juego, o puedes empezar por ser el youtuber o el influencer que haga también ese juego, ¿no? A mí me vienen muchos nombres a la cabeza, que creo que no es políticamente correcto decirlos en tu canal, pero estoy segura que a ustedes también les vienen muchos, confiésenlo. Cuando piensas en esas personas, piensas en los palmeros. Hola, buenos días, bravo. Bueno, algunos aplauden peor que los seguidores de Kim Jong-un. No, de verdad, yo digo, le tiene que dar envidia, este gobernante, a Kim Jong-un le tiene que decir, oiga, a mí me gustaría que me aplaudieran los míos también como a este, ¿no? Aplauda. Sí. Claro, entonces te das cuenta que ellos, ¿qué más quiere el poder que encontrarse rodeado de palmeros? Con la seguridad, que es un punto muy interesante, el tema de la seguridad, después de crear inseguridad, saber que tú estás seguro. Y desde tu posición de extraordinaria seguridad, de dominio económico, de control mental y también de jugar con las mentes, porque ya han dado el paso siguiente, que es jugar con las mentes. Hasta ahora han jugado con la supervivencia, han jugado con la estabilidad de los países, pero ahora ya son como niños que se aburren, ¿no? Entonces, hemos pasado de pantalla a videojuego, pues me he cogido todas las series, jolín, ya no tengo ninguno, ya no tengo la siguiente plataforma, ¿no? El siguiente, ay, ¿y ahora qué juego? Vamos a jugar con el dominio de las mentes. Entonces, el dominio de las mentes es lo que te garantiza que el siervo, que todavía tenía un pequeño tanto por ciento de libertad, ahora vas a dar el paso a él venir y decirte, por favor, esclavízame. Y eso, hablando en plata, Pedro, les pone mucho a las élites, porque es sentirse casi como Dios. Es ese paso. Volvemos al caso de Harari. A mí me sorprende cuando él utiliza expresiones absolutamente despiadadas. Sería como el gran palmero, ¿no? de todo. Y te dice algo así como que los humanos somos una plaga, que las élites son las que tienen que perpetuarse y que el 90% de la población sobramos. Supongo que él se considera élite, ¿no? Claro. Supongo, ¿no?
habla de barbaridades, como que la gente no merece porque ni piensa. Es que lo dicen muy bien los latinos, primum vivere, deinde philosophere. Si no tengo para mantenerme, comer caliente, tener un refugio, no me pidas que haga filosofías. Solamente cuando tienes un estatus económico mínimo que garantice tu supervivencia, te puedes permitir el lujo de dar una serie de pasos. Pero si, y yo eso se lo digo a mis alumnos, porque prefiero alumnos que piensen, alumnos que conozcan de qué año reinó Cintas Vinto, porque eso lo tienen en un libro, lo tienen hasta en Wikipedia. Quiero decirte, los alumnos de universidad no leen la Wikipedia, no, pero sí que es verdad que es información que no aporta nada, ¿entiendes? Entonces, si tú tienes esa mente crítica, puedes estar disconforme con el sistema. Si tú no tienes esa mente crítica, no lo estás. Y hay mucha gente que, por aquello de seguir lo políticamente correcto, está encargado de seguir los bufones. El sistema es cruel porque es despiadado. Y una de las características de los señores feudales es precisamente esa. Hay un momento, por hacerte un paralelismo, que es en el asedio de Antioquía, primera cruzada. Llegan las tropas, hay una serie de grandes nobles franceses, se plantan delante de Antioquía, gran plaza. Un señor feudal, Esteban de Blois, dice: esto es una locura, nos hemos comido hasta los caballos. La gente pasa hambre, se están muriendo. Claro, los señores feudales no, se moría el resto, ¿no? Por supuesto. Hay episodios de canibalismo. ¿Merece la pena de verdad conquistar esto? ¿Por qué no hablamos con ellos y en lugar de un asedio a saco, vemos de qué manera, pues mira, hacéis como que sois nuestros, luego ya vamos hablando? Ya hay un ejemplo de lo que sería esta nueva edad medieval, y le puedes poner el nombre contemporáneo que quieras, que es Bohemundo de Tarento, que ese es un killer. Dice Bohemundo de Tarento: 1, no profesan nuestra religión, o sea, están en el otro lado, ¿no? Merecen la muerte. 2, yo no he venido hasta aquí para no conseguir la fama que merezco. 3, mi futuro está en función de su muerte. 4, no son seres humanos. Y 5, cállate la boca y si quieres te vuelves a Francia. Esteban de Blois, que es un personaje que yo admiro muchísimo, ha pasado a la historia como un cobarde. Sin embargo, Esteban de Blois fue el señor que salvó la vida a todas las personas, cientos de personas que dependían de él, y dijo: militarmente esto es inasumible, yo me doy la vuelta, no he venido a esto, he venido a proteger a mi gente y luchar por Dios, para reconquistar los santos lugares, pero no en un charco de sangre como este despiadado pretende. ¿Quién ganó? El despiadado. ¿Quién pasó a la historia como el cobarde? Esteban de Blois. Y sin embargo, ese modelo que conocemos por la historia, que los políticos evidentemente en el 90% no conocen, estaría bien que lo conocieran, nos lleva a que la sociedad asuma que es mejor ser Bohemundo de Tarento antes que Esteban de Blois, del cual probablemente no se acuerde nadie, pero de Bohemundo de Tarento, toda persona que le guste la historia de las cruzadas saben quién es el granero, es el gigante. Antes había una Inquisición, ¿tenemos ahora una nueva Inquisición? Antes había hogueras físicas, ahora tenemos hogueras digitales. ¿Es peor la Inquisición actual que la que había entonces, pero que sirve con la misma finalidad? Al final, digamos, acabar con el molesto, con el que no coincide con la narrativa oficial, sea política o sea religiosa o sea ideológica. Pues mira, tienes toda la razón, la Inquisición actual es muchísimo peor, es más despiadada, es más oscura, es más como de nobleza negra, ¿no? Como de estar... Más civilina. Más civilina, sí. Además, bueno, ¿qué te voy a contar que no sepas? ¿Y qué les voy a explicar que no haya vivido? Entonces, los dos hemos vivido, salvando las distancias, tú muchísimo más, lo que es estar diciendo la verdad y que de repente aparezca la Inquisición, ¿no? La Inquisición medieval, que no es española, es francesa, nos viene a España en tiempos de los reyes católicos con más fuerza, ¿no? Realmente la Inquisición, durante toda la etapa de la Inquisición que llega al 19, sí tiene muchos excesos, más en Centro Europa que aquí, curiosamente. O sea, teníamos la versión light y mira que eran brutos. Pero se supone que seguía unos principios, ¿no? A ti te acusaban, tal. Claro, como vieron que eso no funcionaba, le dieron la vuelta de tuerca. Entonces, tú acusabas anónimamente y la persona acusada tenía que defenderse. Yo recuerdo un interrogatorio de un caso, que es el del niño de la guardia, que me leí el pleito y más o menos empezaba el señor que hacen preso. ¿Pero por qué me tienen aquí? Y decía el inquisidor: tú sabrás. Pero yo no lo sé. Pasa 5 días y me dices, ¿no? 5 días más tarde, después de estar ahí pasando hambre, frío y de torturas varias, ¡ay! Bueno, ¿ya sabes por qué estás? No sé, quizás porque el otro día en el camino
O una persona que agarré y le tiró una piedra, y entonces el inquisidor apuntaba, le tiró una piedra a buscar testigo. Y no sé, ¿es por eso? No, busca otra cosa. Volvías. Y ibas tú mismo dándole todas las cosas. Ellos cogían después a los testigos que tú mencionabas y le decían al testigo, ¿sabes por qué estás aquí? No, mi señor. Pues tu amigo fulanito te ha denunciado. ¿Cómo? ¿Será canalla? Pues le voy a contar yo ahora a usted. Mire, hizo esto. Y el otro apuntaba. Y al final acaban en un caso donde hay personas que mueren, ¿no? Que es la parte más dura. Claro, aquí es lo mismo. Tú te escapas del sistema, tú eres el perseguido, el hereje, ¿no? Automáticamente toda la maquinaria va contra ti. En este caso sería la maquinaria mediática y de las redes. Y de los políticos, en el fondo, pero sobre todo mediática y de las redes. Vale, la maquinaria mediática, ¿qué hace? Condenémosle al silencio. Entonces con su dedo te hacen así. Pero claro, el silencio no funciona, funcionan las redes. ¿Y cómo te metes en las redes? Que todavía es un poco de soplo de libertad con todos los problemas que conlleva, ¿no? Entonces les empieza a caer la gota gorda. Utilicemos a los haters, contraprogramemos. Y claro, llega un momento que la censura es despiadada porque va al ataque personal. Mira, tú puedes tener tu opinión, yo puedo tener la mía, todas las personas que nos están viendo tener la suya. Y es lo que esperamos, porque eso se llama libertad de expresión, que es lo que nos ha costado sangre conseguir. Y lograron los antepasados de todos nosotros, que se quitaron la argolla de la esclavitud. Muchos dieron su vida por una cosa que se llama libertad. En el momento en que nosotros aceptemos esa argolla, estamos traicionando a miles de antepasados, a miles de hombres y mujeres buenos que dieron su vida por eso que ahora mismo nosotros cambiamos por un plato de lentejas. Lentejas todas ellas transgénicas, por otra parte. Claro, cuando esa Inquisición nueva te empieza a acercar, te conviertes en el paria, en el aislado. ¿Qué ocurre con el paria? Bueno, pues en la época medieval al paria se le apedreaba. Mira, viene el hereje, coge las piedras. ¡Zas! ¡Ay, le ha abierto la cabeza! ¡Qué bien, un mérito! ¡Ay! He apedrado al hereje. Averroes, por ejemplo. Averroes, que es el gran sabio musulmán español, que fue abogado, fue filósofo, fue médico, es un nivel intelectual brutal. Averroes al final dijo, es que no os aguanto, me marcho. En el momento en que tú huyes, les estás dando la razón, porque la masa dice, bien, lo hemos conseguido, el elemento perturbador se ha ido, está callado. ¿Qué hace Averroes? Se toma su respiro, se reconstruye, se rehace, lo piensa, dice, bueno, me puedo ganar la vida bien como médico, soy un gran abogado, pero tengo principios. Qué malo es esto de tener principios, Pedro, ¿eh? Qué mal hicieron nuestros padres de darnos principios y valores, porque esos principios y valores de nuestros mayores nos han llevado a estar aquí, a ti, a estar donde estás, a mí estar aquí contigo, ¿no? Que para mí es la mejor de las formas de pasar una mañana, ¿no? Y con todos los que nos están viendo. Pero en ese momento tú eres la oveja negra, tú eres el paria, tú eres el que estás fuera, tú eres el incómodo. ¿Y qué se hace con el incómodo? Se le intenta matar. La Inquisición. La Inquisición. Y ahora mismo esa Inquisición es absolutamente marxista-grouchista. Es decir, estos son mis principios, si no me gusta, tengo estos otros. ¿Por qué? Porque no hay peor cosa que el converso. Y el converso era el peor inquisidor. El que antes había sido judío, musulmán o hereje cristiano y que para hacerse perdonar sus pecados de libre pensador, se convertía en el peor de los inquisidores. Ese que te dice, porque yo también fui acusado, y saca el dedito, ¿eh? Desconfíen de toda la gente que saca el dedito. Y acuérdate, porque yo en los años 70, en los años 80, en los años 90, esto. Sí, pero te has vendido por un plato de lentejas. ¿Por qué? Porque llegó un momento que el sistema te arrinconó tanto, y en esto yo creo que hay veces que hay que también ponerse en la piel del otro, que es algo que no solemos hacer. Cada uno tiene un aguante. Hay algunos que no va a la marcha, pero hay mucha gente que no puede asumirlo, ¿no? Y cuando entra en juego, por ejemplo, el futuro de tu familia, o la supervivencia, o un ser querido... O el equilibrio emocional, o el equilibrio simplemente. emocional. Das ese paso atrás y haces como Averroes. A veces vuelves o haces como tantos otros sabios que se perdieron. Claro. En aquella época, el gran rey, el emperador, pues se consideraba infalible. Y por lo tanto, pues, al resto pues, le consideraba pues, seres despreciables, prescindibles, que además no había ningún problema en mentirles porque no pasaba nada, es que después de todo que no significaban nada, ¿verdad? ¿No hay algunos presidentes de Estado de Gobierno que también ahora se consideran infalibles, que no tienen ningún problema en mentir al pueblo todos los días
¿Porque nos consideran despreciables? Y no estamos pensando en nadie, En ¿verdad? nadie, por supuesto. Por favor, todo esto es pura fantasía. Vamos a ver, claro que sí, claro que sí. Están ahí después de habernos mentido, de habernos engañado, de haber utilizado a la gente, de decir, tú lo decías antes, ¿no? Vaya usted en bicicleta, pero yo me cojo el jet. No compre usted tal producto, compre lo ecológico. Claro, tú vas a comprarlo y dices, a ver qué bolsillo aguanta esto. Pero, ¿cómo usted insectos? Pero yo me meto un filete en condiciones estupendo y además a la salud de ustedes. No tomen vino tal. Ahí tenemos los problemas que tenemos ahora con los agricultores, que vaya todo el apoyo hacia ellos, porque están siendo ese soplo de libertad que todavía nos queda, ¿no? Así que ole por vosotros, por favor, continuad en la lucha, os necesitamos y os queremos. Cuando tú ves esto y ves cómo nos mientes, dices, qué bien manipuláis, tío, qué bien manipuláis. Porque lo haces sin pestañear, Pedro. Todo esto sabes mucho más que yo y me da hasta apuro, ¿no?, hablar de esto contigo. Pero si tú dices una mentira, automáticamente te pones colorado, tragas, carraspeas, te tocas la nariz, haces un gesto, ¿no? Ellos te están mirando, oye, parece que... Impasibles. Absoluto, ¿no? Es una cosa tremenda. O sea, es algo que han aprendido y lo han aprendido muy bien. Hay veces que tienen que contener la risa. Sí. Porque saben que se están riendo de nosotros y se les nota que están intentando aguantar esa risa, ¿no? Sí, es verdad eso, ¿eh? Y además, yo animo a que vean ustedes algunos vídeos de esas personas en las que todos estamos pensando para que vean efectivamente cómo a veces aguantan la risa o cómo hacen algo así como y continúan hablando, ¿no? Es verdad que tienes esas personas que saben cómo llevar ese mensaje, pero piensa que tienes un foro de Davos que se crea para crear ese tipo de mensajes. Yo hay un personaje que es Klaus Schwab, que a mí me resulta particularmente muy molesto cada vez que habla, porque digo, bueno, pero a ver, te he votado, no. Que es el creador y presidente precisamente del Foro Económico Mundial, que es el Foro de Davos. Eso es. Y desde el año 91, pero realmente esto nace de otra cosa, que es el famoso Club Bilderberg, que nace en el contexto de los años 50, de repente hay un señor al que nadie ha votado, que me da lecciones de cómo tengo que vivir, desde sus mansiones estupendas, sus Sin dar ejemplo. Sin dar ejemplo, claro. Entonces, si tú me quieres dar ejemplo de cómo tiene que ser mi vida religiosa, pues tráeme a San Francisco de Asís. Pero no me traigas al Papa Víctor III, y les voy a explicar. San Francisco de Asís era un niño bien que decidió dar ejemplo de pobreza, vivía de la mendicidad, recorrió de todos los caminos, intentó cambiar la vida de toda la gente con humildad desde abajo y compartiendo, a la manera de los primeros cristianos. Víctor III fue papa, le gustaban las señoras muchísimo, tenía sus amantes, vivía con ellas, hacía ostentación, o el Papa Borgia, ¿no?, que tenía esa corte paralela. Entonces, tú no hagas lo que yo estoy haciendo. Eso sí, te voy a mirar a la cara, impertérritamente dar el mensaje, sin que se dé cuenta, ¿no? Entonces, todo eso lo hemos tenido en la Edad Media muchísimo y ahora mismo volvemos a replicarnos. ¿Tú te imaginas a Napoleón Bonaparte presentándose, diciendo auténticas barbaridades? Le linchan al minuto sus generales. Vale que hacía también su purga electiva, que tú lo sabes bien, ¿no? Vamos a nombrar general. A ver, venid aquí todos, ¿no? Todos los coroneles. A ver, ¿quién quiere ser general? Yo, emperador. Vale, ¿tú qué méritos tienes? He hecho esto, tú, esto. ¿Quién tiene más suerte? Tú fíjate qué criterio. Bueno, yo todas las batallas que me he metido no he perdido ninguna, pero este es el más tal. Me da igual este. Porque también está esa parte, ¿no?, más humana. Pero es verdad que nos están dando lecciones de cómo tienen que ser las cosas desde esa cima, pues desde ese Klaus Schwab, ese vocero que es Harari, esos otros voceros a medio plazo y después todos esos políticos que a cambio de su fortuna personal aceptan entrar en una dinámica no de servicio a ninguno de ustedes ni a ninguno de nosotros, recuerden, somos la plebe, sino al servicio de sus propios intereses. ¿Qué es lo que le importa al 90% de los políticos de cualquier ideología? Se llama silla. Antes había, en aquella época, en la Edad Media, había muchas conspiraciones para luchar por el poder, para intentar quitar al rey de turno, como decía, ser visir en lugar del visir. Sigue habiendo estas mismas conspiraciones para luchar por el poder, para hacerse por el poder, muchas veces incluso dentro de los que se llaman amigos, del propio partido político. Recordemos aquella frase de Churchill, cuando le sale de una reunión allí muy tensa en el Parlamento británico, y le dice un asesor suyo, es que estos de la oposición, vaya gentuza. Y dice, no, estos son los caballeros de la oposición. El problema lo tenemos con los nuestros, es el verdadero problema. Al suelo que vienen los nuestros. Eso es.
Totalmente. Sí, sí que es cierto. Sí que es cierto porque entras en un mercado de competencia. Mira, hace un año yo lancé una sugerencia que cayó en saco roto, que era que todos los políticos de nuestro país tuvieran, y podemos hacerlo a todos los países, tuvieran entre 5 y 10 años cotizados a la Seguridad Social. Traducido a castellano, que sepan lo que es madrugar, levantarse, trabajar y en la vida civil hayan demostrado mejor o peor cualificación. Y me vale cualquier oficio porque son todos dignísimos, desde abajo hasta arriba. Segundo, también pedía que los sueldos que tuvieran cada uno de esos políticos fueran 100 euros más que la última nómina promediada del último año. Es decir, si tú ganas 3.000 euros, pues pases a ganar 3.100. Si ganas 5.000 euros, 5.100. Y si ganas 1.000 euros, 1.100. Problema. Yo recuerdo la cara del periodista, me miró como diciendo, ¿qué dice esta mujer? Nadie querría ser político. De hecho, fue lo que me comentó después fuera de la cámara. Me dijo, ¿tú te estás cargando todo el sistema político? Digo, no, estoy permitiendo que la gente que de verdad tiene que aportar, pues tú, Pedro, tanta gente que llevas a tu canal, que tiene tanto que aportar y que tanto podrían hacer por cambiar esta sociedad, podrían, unos años de su vida, 4, 5, 10, los que fueran, podrían intentar aportar esos conocimientos para intentar que nuestra vida, la de todos, fuera mejor. Perdóname un momentito, mira, efectivamente al canal han venido ya personas muy importantes, personas absolutamente sólidas, con una formación increíble, con una preparación, súper inteligentes. A varias ya le he hecho la misma pregunta, ¿por qué no entras en política? Y todos me han dicho, dice, mira, ahora mismo en este contexto ni se me ocurriría. Yo le he dicho, hombre, pues que tú deberías ser ministro, deberías ser secretario de Estado. Dice, es que ahora mismo sería lo peor que me podría pasar, porque está tan descompuesta, tan desprestigiada la política, que sabemos que primero van a destruir mi vida, van a destruir la vida de mi familia, que para qué voy a intentarlo tan siquiera. Y lo que estamos haciendo es que los mejores rehuyan. Vamos, ni se planteen entrar en política. Esto es muy triste lo que estás comentando, Margarita, porque esto es un deterioro total al final, porque sale perjudicada a toda la sociedad. Claro, y lo peor de todo... Perdona que te haya interrumpido. No, pero Pedro, es que has puesto, yo creo que el dedo en la llaga. Lo peor de todo, además, es que lo asumimos con naturalidad. Es que fulanito, como no vale para la vida civil, que se dedica a la vida política. Y las personas que, porque en política, en un partido, en otro, en el tercero, en el cuarto, hay gente maravillosa en las bases, maravillosa, súper implicada. Es decir, los partidos tienen cantera de la que pueden tirar, y una cantera extraordinaria, de gente súper cualificada, de derechas y de izquierdas. ¿Pero de quién tiran? Del palmero. Y a partir de ahí, ¿quién sube? Lo que me diga al lado mío, qué bien vestida vas, Marga, qué bien te sienta el azul, qué corte de pelo más maravilloso, o qué estupenda, qué guapa te veo, qué joven. No, perdona, tengo los años que tengo, me he visto como tal, estoy con mi amigo Pedro en un lugar maravilloso que nos ha dejado nuestro querido Marcos, y hay lo que hay, no me regales el oído. Pero por desgracia la élite necesita, lo que hablábamos, ese plus de que te regalen el oído. Y esta gente, a nivel de ejecutores materiales prácticos en cada nación, realmente muchas veces no hacen sino que lo que les mandan desde arriba. Entonces, cuando hablamos de grandes decisiones, hablamos de una tendencia desde el Estado-nación que se desintegra, que crea esas regionalidades que ahora mismo estamos viviendo y que quiere volver a la globalidad. Porque si se vuelve a la globalidad, volvemos a la Edad Media. Es decir, todo lo que les huela a ustedes a globalismo es volver a la Edad Media, es volver al emperador. Qué importante. Todo lo que signifique o nos digan que es globalismo es volver a la Edad Media. Esta frase, vamos, la tenemos que tener ya totalmente grabada en piedra, la que nos acaba de decir Margarita. Claro, porque es lo políticamente correcto, porque lo dice el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Lo políticamente correcto porque lo dice el califa fulanito. Lo políticamente correcto porque lo dice el papa. Lo políticamente correcto porque lo dice el zar de todas las Rusias. Es decir, cuando se tiende a eso y además a intentar aunar voluntades, es decir, cuando se llega a que los franceses en la Revolución Francesa ponen todo patas arriba y toda la casa de Austria, todas las grandes monarquías se unen entre ellos porque están asustados, estás creando alianzas. Cuando acaba la Segunda Guerra Mundial, y tú lo sabes mejor que yo, y se crea la OTAN, creo que era en el año 49, por ahí, 49, es porque se tiene miedo y porque sobre todo necesitas un enemigo. El enemigo que era Hitler, Adolfo pasó a mejor vida, en el 45. Pero claro, necesitas enemigo. El enemigo tiene que ser mi anterior aliado. Pero después viene ¿el qué? Después viene la Unión Europea.
porque la secuencia es muy clara, es decir, creo la necesidad de aliarnos, creo el miedo. Creado el miedo, creo la estructura política. ¿Qué es el miedo? La Revolución Francesa. ¿Qué es la estructura política? Las alianzas contra los revolucionarios y Napoleón. A continuación, provoco, meto el dedo en el ojito. Y a continuación el otro entra como un búfalo. Pacto de Varsovia, autodefensa, tal. El mundo ya lo tenemos en dos bloques, lo que queremos. Y a partir de aquí continuamos. Los dos bloques que caen con el muro de Berlín en el año 89 exigen buscar otro enemigo. Durante la Edad Media, ¿quiénes eran los enemigos? La Pax Romana tenía un enemigo natural, que eran los bárbaros. ¿Cómo se les contenía? Con los muros. Fíjate que de países tienen muros. Si nos vamos a Israel, tenemos el muro con los palestinos. Estados Unidos, el otro muro. Más de lo, incluso en la propia Europa. Claro, y los que se están construyendo. Claro, es que estamos replicando el sistema este del muro de contención frente al otro. ¿Por qué? Porque le vemos como esa amenaza que viene a matarnos y a quitarnos todo. Entonces, el miedo está, por tanto la base está. Cuando el mundo, volvemos, OTAN, Unión Europea, Pacto de Varsovia, las guerras que tú conoces mejor que yo y que bueno, pasan y sacuden todo el siglo XX, ¿no? Y cae el muro en el año 89, buenos días Houston, necesitamos otro enemigo. Y entonces el enemigo se vuelve a los viejos principios, el enemigo se torna religioso y económico. ¿El enemigo económico quién es? Toda la gente pobre del continente más rico del mundo. ¿Cuál es este? África. África pasa a ser el campo de batalla. Y toda esa gente que has convertido su vida en un infierno, y muchos de los cuales ahora están llegando a Europa, hay de todo tipo, tú lo sabes, y también hay unas formas de gestionarlo y otras, que estamos replicando todos los errores de Roma y encima le ponemos el plus de elevarlos, ¿no? Estamos haciendo todas las cosas mal. A esa gente que durante años has maltratado en sus países para saquear sus recursos porque son tus bárbaros, por lo tanto están por debajo de ti, ahora esa gente se ha rebelado. Pero esa gente todavía no ha dado el paso, que el cambio tiene que llegar en sus países. Porque quien tiene que dominar sus recursos son los hijos de esas naciones. Ahora parece que intentan entrar en esa dinámica, veremos a ver hasta qué punto se les permite. En aquel momento, en la Edad Media, para ir a la guerra, se hacían levas forzosas, evidentemente, ¿no? También es verdad que había algunos a los que se les pagaba, pero otros se les iba a buscar a su casa, se les cogía a lazo y ya la venga, al combate. ¿Nos están haciendo una leva también ahora para llevarnos una guerra mundial? Porque parece ser que vamos en esa dinámica, según las declaraciones de todos nuestros grandes líderes mundiales. A mí me da mucho miedo eso, porque es... tú sabes esa frase, ¿no?, de que si quieres que un español haga algo, le dices una frase un poco burra, ¿no?, a que no hay narices de hacer esto, ¿no? Y entonces te dicen, espérate, 5 minutos y me pongo a ello. Si tuviéramos los líderes que la sociedad necesita, esto sería impensable, Pedro. Tú eres militar. Si preguntas a cualquier militar en su sano juicio si quiere una guerra, vosotros sabéis lo que es una guerra. Nadie en su sano juicio, salvo que peligre la integridad de tu país, tu familia, los verdaderos intereses de la nación. Eso es. Si no, no lo haces. O sea, ningún militar normal aconseja una guerra si no es imprescindible, porque la guerra trae consigo tanta aniquilación del ser humano, ya no digo destrucción económica, que también, o arrasamiento de ciudades, aniquilas al ser humano. Y encima saca lo mejor y lo peor. Nos vamos a los dos extremos, al alfa y al omega. Ningún militar lo dice. Claro, si tuviéramos políticos que conocieran esa realidad, que escucharan, Pedro, que es fundamental. Que les preocupara la plebe. Exacto. Y sobre todo que hicieran algo que es básico en un buen líder. Un buen líder que necesita dejarse asesorar de las personas que saben más que ellos en cada una de las disciplinas. A mí me puede gustar mucho la historia militar, tú lo sabes, pero jamás voy a pretender darle lecciones a quien toda su vida lo ha dedicado al mundo de la defensa. Le diré, Pedro, oye, ¿tú qué opinas de esto? Y tu opinión valdrá más que la mía, por más que yo pueda tener un puesto político, porque el que eres experto, qué palabra más horrible, el que eres sabio, eres tú, eres tú. Ahora, ¿dónde estamos? En que los políticos se creen que saben de todo o se dejan asesorar de los palmeros bufones del régimen que le dicen lo guapo que está vestido el emperador, qué estupendo eres, qué sonrisa, profiden, y que quiere irse a la guerra, que tenemos que hacer tal. Oye, que todos los militares me dicen que es una locura. No les hagas caso, están metidos en el sistema y ellos lo que quieren es... Siempre hay maneras de apartarte, ¿no? Claro, ahora mismo hay una necesidad económica de levantar unas economías, que se replica desde que el mundo es mundo. Cuando tú llegas a un punto donde tu economía está haciendo así,
y hay un gigante que te mira enfrente haciendo así, diciendo, tengo casi toda tu deuda, en ese momento tú tragas saliva y dices, puf, necesito una guerra. ¿Por qué? Porque la guerra conlleva también una reactivación de la economía. ¿Por qué muchas mujeres encontraron trabajo después de la Segunda Guerra Mundial? Porque mientras sus maridos, hijos y padres estaban en el frente, ellas estaban en las fábricas. Por lo tanto, eso lleva una emancipación, es decir, y además una reactivación. La economía americana, tú sabes que reflota mucho con la Guerra Mundial, sin irnos a otras como las europeas, etc., ¿no? Cuando tú te das cuenta que tu economía cae, provocas una guerra, no te funciona. Provocas unos problemas con los vasallos malos, que sean los terroristas. No te funciona del todo. Te funciona bien, pero no tanto como tú pensabas. Me cachis en la mar. ¿Por qué? Porque en lugar de escuchar a quien sabe, has escuchado a que te dice lo que quieres oír. Entonces hay esos errores, ¿no? Cuando das un paso más adelante y te das cuenta que las guerras actuales, cada vez más gente considera que no deben de implicarnos a todos, porque si analizamos todo lo que ha pasado en los últimos años y ponemos las consecuencias de todo esto sobre nuestros bolsillos y nuestras vidas, nos damos cuenta que lo mejor que nos puede pasar es que haya paz y no una guerra abierta. Si a mayores de eso creas un segundo foco, lo sacas de quicio, le metes componentes ideológicos y le sumas chiqui en la coctelera un elemento religioso, tienes una bomba de relojería como la copa de un pino. Claro, esto es como un mono loco cabalgando un caballo. Bueno, a lo mejor hay un 1% de que te lleve el caballo a la cuadra, pero lo más fácil es que acabe despeñando el caballo, cayéndose el mono y matándose, ¿no? A toda esta gente que tan alegremente llama a la guerra, yo les pediría, por favor, que se ofrecieran voluntarios en el centro de reclutamiento para ir a primera línea de combate y que, como en la época medieval, dieran ejemplo como nuestros reyes y nuestros condes, y cuando quisieran jugar con la vida de los demás, fueran ellos los que encabezaran los ataques, los asaltos, y estuvieran en esa primera línea donde te juegas la vida. Como suele decir, dice, no habría ninguna guerra si los que la propugnan, los primeros que fueran al frente fueran sus hijos. Evidentemente, ¿no? Eso está muy claro. ¿Qué más similitudes ves tú entre aquella Edad Media y lo que estamos viviendo ahora, incluso a peor, con respecto a lo que se vivía en aquella Edad Media? Pues mira, otro paralelismo brutal son los nuevos bárbaros, ¿no? Esa gente que llama a las puertas. En la época, en el siglo V, los que llamaban a las puertas eran los germanos. ¿Quiénes llaman a las puertas ahora? La emigración. Tienes dos formas de gestionarlo, bien o mal. En la época romana se gestionó bien, fatal. Tú lo sabes, bueno, ahí surge la Edad Media, ¿no? Los estados y todo. En la época actual se está resolviendo bien, fatal, fatal. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer, cuando una persona se embarca en una patera y arriesga su vida, está en juego tanto, hay tantos miles de vidas en el Mediterráneo, que estremece y dan ganas de llorar solo de pensarlo. Sí. Nuestra responsabilidad es que en África haya unas condiciones de vida mejor, porque no hay nadie en el mundo que por gusto abandone a su familia, sus raíces y su tierra. Entonces, ¿nuestra gestión es mala? Pésima, pésima. ¿Ahora qué hacemos? Voy a intentar poner parches. ¿De qué manera? De la peor posible. De la peor posible. ¿Qué quiere decir esto? Que lo hemos gestionado mal. ¿Es tarde? Sí. Sí. Ahora veremos cómo seguimos parcheando. ¿Pero es tarde? Sí. Segunda cosa que se ve, la inseguridad ciudadana. Fíjate, una cosa que pasa a finales del Imperio Romano. La gente está desesperada, no tienen que comer, se van a las ciudades. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene comida, comerciantes. Vamos a saquear, entramos en las villas romanas, mata al dueño, róbale todo lo que tiene, libera a los esclavos. Son maravillosos, liberar a los esclavos. Pero llega un momento en que la gente tiene miedo. Y el miedo te lleva a buscar la muralla que te proteja. O el sitio elevado donde tú tengas esa seguridad. Lo que hablábamos antes del palabro, el encastelamento, ¿no? Cuando tú buscas esa seguridad, la buscas física, es decir, buscas la muralla. Y sobre todo buscas la seguridad de no escaparte muy lejos. Porque el señor que está en la muralla mirando tiene a su vez coordinado con otro señor en otra torre mirando, con otro castillo mirando, que si viene una amenaza, tolón, 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 ostras, me han avisado, ¿no? Las ciudades de 15 minutos. Claro, si tú caes en hacer tuyo el miedo, acabas de convertirte en esclavo. ¿Cuál es la forma de dominar a un ser humano? El miedo. Lo decía Beria, ministro de Stalin, lo decía Goebbels, ministro de Hitler, ¿no? Si quieres dominar a la gente, domina su mente, lo sabes perfectamente, y lo has dejado escrito, Pedro. Si tú a la gente le metes el miedo, la gente no hace nada, se corta su libertad y acepta eso.
No voy a decir que todos como locos salgamos a buscar el peligro, pero tenemos un mínimo de cabeza y de raciocinio. Entonces, ese paralelismo lo tienes también. Tercera cosa, por ejemplo, los caudillos, el caudillo local. 711 invaden la península ibérica los musulmanes. Respuesta, unas ciudades resisten, otras corriendo y dicen, no, 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 otros capitulan, bueno, venga, si yo te ofrezco la ciudad, ¿tú qué me das? Y luego hay otros que dicen, ups, tengo que salvar a mi gente, que confían en mí, y hacerlo de la mejor manera posible. Teodomiro, señor de Orihuela. Bueno, Teodomiro busca lo mejor para su gente, no solo para él, que también, y buscando eso mejor de su gente, llega a unos acuerdos bastante buenos, ¿vale? Y más o menos continúa la vida parecido a como era antes del 711, ¿vale? Eso es un caudillo local óptimo. ¿Cuántos caudillos locales tenemos que son completos descerebrados? En la época medieval, moderna, contemporánea, a patadas. Pero ¿cuántos políticos tenemos ahora que son completos descerebrados? Eso sí, utilizan la demagogia, tocan las 3-4 fibras sensibles, fingen que forman parte de la plebe, cuando en realidad la plebe les da asco, porque lo que quieren es, hay una expresión muy bruta en castellano que es lamer las botas de los de arriba pisando las cabezas de los de abajo. Qué bueno. Pues ellos pisan las cabezas de los de abajo para lamer esas botas. A veces las lames y te dan la patada en la boca, que es lo que suele pasar al final, porque el sistema acaba eliminando a los instrumentos necesarios para el control. Es decir, como Satanás te puede llevar a lo más alto, Satanás acabará eliminándote porque eres innecesario. Claro. Pues sin ser el sistema demoníaco, pero sí que es verdad que funciona así. Entonces, los caudillos locales, tenemos los liderazgos absolutos, con unas lealtades, pues fíjate, tenemos muchos ejemplos en la cabeza, ¿no? Bueno, hay algunos caudillos que todavía tienen algo detrás, digamos que 2 neuronas, pero hay tantos otros que no lo tienen que realmente asustan. Fíjate, el Maquiavelo, en su obra El Príncipe, pues habla de los líderes malos también, ¿no? Los que hacen ese maquiavelismo, por así decirlo. Pero también nos habla de los líderes buenos, de los que se preocupan por la honra, por la salud, hasta por la economía de sus ciudadanos. Que pone como ejemplo a Fernando II de Aragón, Fernando el Católico. Pero ¿no crees que ahora los líderes son más maquiavélicos que de Fernando II de Aragón? Uy, ojalá tuviéramos muchos Fernando II, con todos los problemas que tuvo, pero ojalá tuviéramos Fernando II, yo qué sé, Carlos V, o sea, ojalá tuviéramos esa gente, Dios mío, sobre todo que escuchaba lo que hablábamos, ¿no? Que no sabía de esto, traedme al mariscal Spínola o traedme a fulano de tal, a ver, ¿cuál es vuestra opinión? Eso ya no se da porque hay soberbia, porque la ignorancia conlleva una cualidad que es la soberbia. Cuanto más ignorante eres, más soberbio eres. Sobre todo cuando digas a ciertas cotas de poder. Exactamente. Que te lo crees incluso. Eso es. Entonces, sería interesante que un psicólogo o una psicóloga hiciera un análisis de las 10, 15, 20 personalidades que ahora mismo rigen el mundo y nos hicieran un perfil, porque a lo mejor nos sorprenderíamos de ese perfil y de las personas en las que estamos confiando la vida de lo que más queremos, que es nuestra familia y nuestros seres queridos, ¿no? Ojalá tuviéramos ese modelo de respeto que teníamos antiguamente, ojalá. Pero eso se ha perdido. No porque no haya, y vuelvo al ejemplo que antes decía, en las bases de todos los grandes políticos, gente extraordinaria que fuera capaz de hacerlo. El problema es que a esa gente extraordinaria le ponen la bota encima y de ahí no sale. Y buscan a los palmeros del Quillonún. Exactamente. Efectivamente. Exactamente. Pan y circo. Una expresión muy propia de la época. Pero hoy tenemos pan, en cierto modo, que es lo que te quería preguntar, que está representado, ilustrado por las subvenciones, las ayudas públicas, de tal manera de tener a la gente entretenida y subordinada al poder, dependiente del poder del señor feudal. Pero también ese circo, cada vez mayor, cada vez hay más circo, y que es una manera de tenernos despistados, de tenernos anestesiados, de que veamos los excesos que veamos por parte de los poderosos, de los señores, que no reaccionemos el pueblo, que probablemente en otra época hubieran reaccionado más que ahora. ¿Es esta la situación que estamos viviendo? Nunca ha habido más pan y nunca ha habido más circo, pero no para el beneficio del pueblo, sino para beneficio de los señores feudales actuales. Absolutamente, Pedro. Y lo malo es que esto, en la época, por ejemplo, de la Revolución Francesa, tenían a los ilustrados.
Tú serías el equivalente a un ilustrado, elige el que quieras, no sé, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, elige el que quieras. Pero tú serías de las personas que denuncian lo que está pasando y que intentan, como San Sebastián, cambiar, ¿no? Vamos a ir, por lo menos, intentarlo. Pero claro, cada vez tenemos más el modelo no te muevas de tu sitio porque no sales en la foto, ¿no? Si quieres llegar lejos, ¿tú qué quieres? A la persona adormilada, al que no me haga sombra. En la empresa privada, que también hay casos, pero esto no es tan así. Entonces, si tú miras el modelo de la empresa privada, es competitivo. Sí es cierto que entra mucho hijo de, primo de, sube el cuñado, el amiguito, o sea, eso no vamos porque somos humanos. Pero es verdad que hay una competitividad y una meritocracia. En el mundo de quienes gobiernan, esa meritocracia es de otro tipo mucho más bastardo y asqueroso. Cuando tú quieres que la gente acuda a una urna, esta conversación la tuve esta mañana. Un buen amigo, ¿quién vas a votar en las europeas? No les voy a decir, no soy tan cotilla. Pues fulano, ¿por qué? Bueno, sí, tienes razón. No, pues entonces Mengano. ¿Por qué? Bueno, Concho Marga, ¿por qué me haces estas preguntas? Porque quiero que pienses. Pues si no casi, pues oye, no sé, pues mira, me quedo en casa. En el momento que nos quedamos en casa, y esto es muy importante también que la gente lo tenga presente, en el momento en que usted se queda en casa y no vota, está dejando que esa misma gente le gobierne su vida y está colaborando con un sistema que es perverso. La pregunta del millón es, ¿y a quién voto? Ya. ¿Te das cuenta? Es el problema. Entonces, ¿a quién voto? Pues a lo mejor, si en lugar de estar todo el día pendiente, con todos los respetos, con todos los respetos, y sabes que igual que tú, yo he sido deportista y me encanta el deporte, y el deporte es salud, y el deporte te da una forma de entender la vida muy potente, y de verdad, hagan deporte. Pero estar obsesionado con competiciones en las que no te va nada más allá de un juego de azar, si has ido al estanco a echar una quiniela, pues es una forma de quitar tu tiempo. Quien dice esto dice muchas otras formas. Quien dice esto dice programas de televisión que te anestesian. Quien dice esto dice meterte en la vida de otro porque no es capaz de meterte en la tuya. Es decir, el pan y circo ahora mismo es impresionante. Y hemos aceptado eso porque llegamos tan agotados de nuestro trabajo que no somos capaces de ver más allá, porque el sistema nos ha esclavizado a la perfección. Eso es como cuando tocaban arrebato, iban todos los pobres, que casi no se tenían, porque los mantenías al límite de la supervivencia. También el sistema es listo, ¿eh? No se crean que les van a matar. Ustedes son un producto que consume. Entonces, les necesitan vivos a lo largo de cuanto mayor tiempo, mejor, porque van a consumir lo que ellos producen, van a trabajar en lo que ellos quieren, van a comprar los consumibles que ellos desean, van a estar sometidos y cuando llegue el momento final también consumirán, desafortunadamente en otro sector, lo que ellos también producen. Por lo tanto, de principio hasta final son ustedes los perfectos clientes. Cuanto más calladito esté el cliente, mejor. ¿Y cómo consigo esto? Anestesiándolo. Porque si tuviéramos el tiempo de nuestros mayores, después de segar te tumbas y te pones a mirar el cielo y filosofas con el halo de tonterías, y a los 10 minutos salen temas importantes, y a los 15 te planteas tal, y a los 25 hablas con el del pueblo de al lado, y a los 2 días te coges y te vas a quemar al señor del castillo, pues a lo mejor tomaríamos decisiones muy distintas. Y no estoy llamando a la rebelión, pero sí que a la rebelión mental sí. Sí, eso es fundamental. Claro, llega el momento en que uno está donde está, acepta lo que acepta y piensa que no hay solución. Tú lo sabes que no hay peor cosa que rendirse. En artes marciales decíamos que cuando te tumban al suelo, levantas la rodilla, te apoyas en ella, tardes 1 minuto, tardes 15, pero aunque después te rindas, tú te levantas, te pones en pie como puedas, miras al adversario y después negocias. Así es. Si te caes, como si te caes del caballo, lo primero es volver a subir y luego ya si quieres dejar de montar a caballo porque te ha dado miedo, pero después de haber vuelto a subir al caballo. Nunca rendirte en primera instancia. Que en cierto modo nos hemos rendido, yo creo que el pueblo nos hemos rendido, la plebe nos hemos rendido ante los señores feudales. Pero ¿por qué no estamos reaccionando, Margarita? Yo creo que en algunos momentos el pueblo, aquí hemos tenido grandes motines en España, grandes levantamientos. ¿Qué nos está pasando ahora mismo? ¿Cómo nos han conseguido subyugar de esta manera a los señores feudales actuales? Porque nos han comido todos los campos, nos han estudiado
Date cuenta que tienen experiencia, tú lo decías, las 20 familias, 30 familias llevan siglos y siglos y siglos alimentándose, ¿no? Y el elemento valioso que sale, lo sumas a tu grupo, porque también hay algunos que se han ido sumando, los haces del grupo, de la clientela, ¿no? ¿Por qué te han anestesiado hasta este nivel? Porque saben absolutamente todo de ti. Cuanta más información compartas, más esclavo Y ahora lo eres. saben todo, literalmente. A mí me asustaba, si te fijas, yo llevo un reloj de lo más vulgar del mundo, es como el equivalente a los que se llevaban hace 40 años. ¿Por qué llevo este reloj? Porque no me apetece que sepan datos míos biomédicos, corporaciones o empresas. Y dirán, bueno, pero lo miras en el móvil, ya. ¿Y usted tiene seguridad que lo que yo estoy mirando en el móvil no pasan los datos por gateras a otras empresas? No, claro. Me llevo esto que me vale para la hora y estupendamente, ¿no? Compartimos demasiado porque queremos ser aceptados. El hombre, por naturaleza, es emocional. Eso de pienso, luego esto es una mentira. Siento emociones. La emoción me lleva a crear un pensamiento y el pensamiento me lleva a ejecutar una acción. Cuanto más me ataquen lo emocional, más me controlan, porque me han cogido así el corazón con un puño. En el momento en que hagan esto con su corazón, usted su mente da saltitos, es decir, las conexiones no funcionan igual. Si alguna se escapa, y ya intentaremos volverla a meter otra vez, ¿no? Estamos demasiado cohibidos. Pero, ¿sabes una cosa? Esto es una bomba de relojería. Y las élites también son conscientes de que, por decirlo de alguna manera, su tiempo se acaba. Y esto es el mensaje más maravilloso de todos. Su tiempo se acaba. ¿Por qué? Porque la historia es cíclica. Nunca es igual, nunca es circular, esto es mentira. Pero sí que es verdad que acaba pasando por semejantes factores. Si aprendemos de la madre historia, sabemos que esto va a tener una reacción, que se les va a ir de las manos. El caballo se les va a desbocar. En la Edad Media, como te cortaran las riendas, ¡uf! ¿Qué hacías con toda la armadura, el escudo, la lanza? Dios mío, qué horror, que se me marcha el bicho. Entonces, ¿qué hacías? Tirabas la lanza, intentabas cogerlo, no podías, tirabas el escudo porque tu vida dependía de que volvieras a coger las riendas del maldito caballo que estaba desbocado. El problema está en que un caballo es uno de los animales más nobles que existen, como los plebeyos, como todos nosotros. Pero el animal, cuando le castigas mucho, se siente mal. Pero de repente imagínate que estás en la batalla de los cuernos de Jatín y de repente el caballo de al lado le acaba de arrear una coza al tuyo y el tuyo, entre los ruidos, el tal, se le cruzó el cable. En ese momento se acabó. Grandes motines, cruzamientos de cables históricos, ¿no? El motín de Aranjuez, por ejemplo, fue el final de Napoleón Bonaparte, seamos sinceros. Vale que Rusia también colaboró, ¿no? Esa campaña horrenda que hace Napoleón en Rusia, pero y por supuesto el clima ruso, que eso asusta a cualquiera, ¿no? Pero es verdad que fue el principio de un fin. Puedes mirar a lo largo de la historia muchos momentos de eso. Es decir, la gente tenemos un aguante, ahora tenemos más aguante, es increíble, mucho más aguante. ¿Por qué? Porque mejor o peor, como tú decías, todos tenemos acceso a los alimentos. Mejor o peor, con mayor o peor calidad. Mejor o peor, todos podemos acudir a algún tipo de apoyo estatal, a algún tipo de tutela. Entonces, ya no pasa como en la Edad Media, que te mueres de hambre en la calle. Hablamos de primer mundo, evidentemente en el resto, por desgracia, la situación es muy dramática, ¿no? Si tú tienes tus mínimos vitales a un nivel muy bajo cubierto, es lo que os decía, el campesino lo mantienes al límite. El hombre está delgadísimo, la mujer está delgadísima, pero todavía puede Pero no llega a morir. No llega a morir. Todavía sigue siendo útil a las élites. Eso es, manténlo ahí, manténlo ahí, manténlo ahí. Ni un kilo más tienes que engordar, ni un kilo. Como engordes el kilo, me caches en la mar, ya te pongo yo tal. En el momento en que tú estás ahí, puede ocurrir que aparezca el señor feudal, le pega un golpe a tu mujer, tengas el día cruzado, sin pensártelo dos veces, agarres la guadaña, tires para arriba, lo enganches y ¡ay, Dios mío! Y a ella, como decíamos, se venga todo el mundo encima. La élite es consciente, como te decía, que su tiempo se acaba. Su tiempo se acaba porque el hartazgo de todo un continente, como puede ser África, es grande. El hartazgo de tantos pueblos que han pasado mal, como puede ser algunas naciones hermanas nuestras de América, está ahí encima de la mesa. El hartazgo ante las situaciones en el primer mundo, con los problemas reales, entre los que nos han creado y los que tenemos, también es real. Y al final habrá alguien que cometa el error de desencadenar o de prender ese detonante, donde menos se lo imagina, que hará estallar ese fuego. Totalmente. Pues mira, ya para terminar, has hablado de historia, lo has mencionado ahora en tu última parte,
que a mí ya sabes que me encanta la historia, me parece fundamental estudiar historia. ¿No sería la historia una de las maneras de verdad conociéndola, rebelarnos la plebe, los vasallos contra estos nuevos señores? Y además de estudiar historia, ¿qué más medidas crees tú que deberíamos adoptar los ciudadanos, la plebe, para precisamente dejar de ser vasallos en esta nueva Edad Media? Pues mira, una cosa que yo creo que es básica, aprender a pensar. Aprender a pensar. Todos pensamos que pensamos mucho, ¿no? Pero realmente tener criterio. Nuestro común amigo Pedro de Lechuga dice siempre que tienes que leer un medio de derechas y uno de izquierdas, ¿no? Yo a mis alumnos les aconsejo que si escuchan una televisión se pongan a la noche otra, si leen un periódico, aunque sea digital, miren el otro, ¿no? Y que siempre busquen una tercera fuente, porque eso te va a hacer tener cierto criterio. Bueno, a partir de ahí, dedícate un tiempo a ti mismo. El tiempo que te dediques a ti mismo, aunque sea media hora, a ti mismo es a ti mismo, te va a hacer pensar, te va a hacer reflexionar y vas a ir viendo esos problemas con otra perspectiva. Fíjate, si conseguimos que la gente comience a tener criterio y que la gente vuelva a desconfiar de todos los que le prometen que tendrán un coche de alta gama, una mansión en Malibú y sus hijos serán primeros ministros, igual a la hora del voto nos lo pensamos distintos. ¿Se puede cambiar el sistema? Sí, se puede cambiar de dos maneras. Desde abajo, utilizando a la gente maravillosa que hay en todos los partidos políticos, pero tirando de los preparados, no tirando de los palmeros. Segundo, se puede cambiar con una revolución. Dios no quiera que vivamos esos tiempos interesantes, ¿no? Como decían los antiguos. Desafortunadamente, todo nos lleva a pensar que el hartazgo es cada vez mayor y que tú no puedes llegar a tirar tanto insultando a la gente, faltándole, poniéndole más problemas, porque los problemas ya nos abruman, ¿no? Y en el fondo todos que queremos ser felices, que es para lo que hemos venido a la tierra, ¿no? Hemos venido para intentar ser buena gente y ser felices. Y es lo único que pedimos. Pues queridos amigos, yo creo que Margarita nos ha hecho pensar mucho, nos ha hecho reflexionar sobre muchísimos temas interesantísimos que nos afectan a todos nosotros en nuestra vida diaria. Así que se lo agradecemos enormemente a Margarita Torres, todo el esfuerzo que ha hecho por estar aquí nuevamente en el canal del Coronel, que nos ha dado una lección magistral de historia, como no podía ser de otra manera, que ha trasladado esa Edad Media antigua a la Edad Media actual que estamos viviendo y también nos ha dado esas claves para intentar precisamente dejar de ser vasallos, dejar de ser plebe de estos nuevos señores feudales. Así que le damos muchísimas las gracias efusivas, totales y absolutas a Margarita Torres y a vosotros, pues ya sabéis, queridos amigos, nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias por tu apoyo al canal. Puedes suscribirte, pulsar la campana de notificaciones para estar al corriente de los próximos vídeos y de momento aquí te dejo un par de ellos que espero que te gusten y que sean de tu interés.